Listo. Ahí se lo voy a volver. ¿Listo? ¿Estamos bien? Sí, listos. Entonces les decía que la corteza cerebral es este cerebro nuevo, o esta parte del cerebro nuevo que empezó a evolucionar, que se fue copiando sobre el cerebro viejo, ¿no? La corteza cerebral nos da esta capacidad de pensar, de hacer preguntas, de poder resolver problemas, y constantemente estamos en esta batalla entre el cerebro nuevo y el cerebro viejo. El objetivo del cerebro viejo, del cerebro primitivo, reptiliano, como le llaman, pues es la sobrevivencia, la supervivencia, el transferir los genes a la siguiente generación. Pero la parte de la corteza cerebral es esta capacidad del ser humano de poder descifrar y descubrir diferentes soluciones a problemas. Si nosotros, para que tengan una idea de la complejidad de esta corteza cerebral, si agarráramos 1 milímetro cuadrado nada más de la corteza cerebral, veríamos ahí alrededor de 100,000 neuronas y posiblemente 500 millones de conexiones entre las neuronas. Esto nada más nos habla del tamaño, de la complejidad de esta parte del cerebro. Incluso si contáramos por ahí el número de neuronas, hablaremos de entre 67,000 y 80,000 millones de neuronas. Obviamente la neurona es esta célula que por ahí se ve en la imagen, que tiene un núcleo, que tiene dendritas, que es donde recibe información de otras neuronas, que tiene un axón, que es esta parte prolongada de la neurona, que es donde envía información. Y estas redes de neuronas biológicas nos dan las capacidades de visión, de poder observar, de poder hablar, de poder escuchar, de poder sentir, de poder pensar, de poder hacernos preguntas sumamente complejas. Pero obviamente la neurona sola pues no lo puede hacer, sino que necesitamos conjuntos de neuronas, necesitamos redes de neuronas. Y esto desde inicios del siglo pasado, por ahí un científico, Santiago Ramón y Cajal, español, ganó el premio Nobel, estuvo tratando de entender esas conexiones. Empezó a hacer los primeros dibujos de lo que era una red neuronal, tratando de entender con algún tipo de tintado cómo se conectaban las neuronas, qué tipo de estructura tenían, tratando de entender el cerebro. La realidad es que hasta hoy en día el conocimiento que tenemos del cerebro humano es limitado. No lo comprendemos en su totalidad. Tenemos algunas ideas vagas que por ahí tratamos de simular. Por ejemplo, estas conexiones entre neuronas que se llaman sinapsis. ¿Qué es la conexión? Pues que transportan elementos químicos, algunos neurotransmisores. Entonces, esta capacidad de las neuronas de conectarse, pues evidentemente hace que podamos tomar o que podamos almacenar, que podamos tomar decisiones y almacenar conocimiento. Por ejemplo, también sabemos que hay voltajes, que las neuronas se comunican a través de picos de voltaje, donde si una neurona prende, seguramente mandará un mensaje a otra neurona y así se va propagando la información. Ahí también muestro una pequeña gráfica en donde viene una acción de potencial, un voltaje, sube el voltaje, la neurona se comunica y luego viene un periodo de refracción, como que la neurona se apaga un momento. Y ahí en esa gráfica, particularmente les muestro en un recuadro, unos pequeños voltajes que no alcanzan a encender a la neurona, pero hasta hace poco no se entendía cuál era su propósito. De hecho, pensaban los neurocientíficos que estos pequeños picos de voltaje no tenían ninguna función, al grado que hoy en día no los podemos simular en las computadoras. Decían, no hay ninguna función aparentemente de esos pequeños picos de voltaje y no le llaman razón de ser. Hoy sabemos que son predicciones. Nuestro cerebro hace constantemente predicciones. Y sabemos que el conocimiento que cada uno de ustedes tiene de su experiencia, de su profesión, de su trabajo, pues se almacena en estas sinapsis, en estas conexiones entre neuronas. Y también sabemos que entre más sinapsis tengamos, más conocimiento podemos almacenar. Y constantemente se van a crear y eliminar estas conexiones sinápticas. Entonces, cuando olvidamos algo, es porque la conexión sináptica de las neuronas que almacenaban esa información se perdió. Y cuando aprendemos algo, esas sinapsis se vuelven a crear o se vuelven a aparecer en nuestras redes neuronales de tal manera que empiezan a codificar ese conocimiento. También sabemos que el 2% de las neuronas constantemente están mandando esos picos de voltaje en nuestro cerebro. En este momento que yo hablo, hay un 2% aproximadamente de mis neuronas que están prendiendo y apagando. También ustedes, al recibir esta información, estos picos empiezan a aparecer. Muy bien. Entonces, imagínense la información que podemos capturar con estos elementos que son las neuronas, cómo se comunican, la información que transmiten a través de estos voltajes y qué podemos hacer con ellos. Pues podemos generar modelos del mundo. Todos nosotros tenemos modelos del mundo. Este libro está súper interesante, acaba de salir y presenta esa teoría que se llama de los mil cerebros, en donde nos habla que tenemos diferentes modelos del mundo. Y es creada por nuestra capacidad cerebral, por nuestra corteza cerebral. Entonces, por eso a veces nos preguntamos, ¿por qué diferentes personas ante la misma pregunta o ante la misma situación responden de manera diferente? Porque tenemos modelos del mundo diferente. Entonces, esta corteza cerebral, como les comentaba, tiene algunas habilidades y algunas funciones, principalmente crear marcos de referencia. Ese marco de referencia me permite a mí modificar, editar
crear objetos en la mente, incluso manipularlos en la realidad. De tal manera que si yo a ustedes les vendara los ojos y les diera un objeto que ustedes conocen, que lo pueden palpar, yo sé que ustedes lo podrán explorar y empezar a predecir o a definir qué es el objeto. Incluso qué pueden llegar a sentir al tocar ese objeto. Entonces, estas son capacidades sumamente importantes que nos han hecho como seres humanos tomar ese liderazgo en el planeta y empezar a hacernos preguntas muy trascendentales, porque nuestro cerebro nos lo permite, porque las conexiones neuronales son las que nos dan esa capacidad de abstraer y tratar de modelar este mundo. Entonces, pues, ¿cuál es la pregunta? Ok, tenemos una idea vaga de estos modelos, pero sabemos que estos modelos son sumamente poderosos. ¿Qué podemos hacer con ellos? Pues obviamente la respuesta es, vamos a llevarlos a la computadora. Si los llevamos a la computadora, podemos tratar de simular estos procesos. Y es así donde aparece la inteligencia artificial. Yo en alguna ocasión platicaba con unas personas y les decía, me preguntaban, ¿en qué trabajas? Les dije, inteligencia artificial, y soltaron la carcajada. Y yo decía, ay, ¿por qué se habrán reído? No tenían ni idea de lo que era la inteligencia artificial, pero les pareció sumamente curioso de artificial, como si le estuviéramos llamando tonta. Y al final del día, depende del grado de requerimiento que tú tengas, pero puede ser limitada o puede ser muy útil. Entonces, este concepto de inteligencia artificial se basa en esta parte biológica, ¿no? De tratar de simular las redes neuronales, que es uno de los principales procedimientos de esta área. Por ejemplo, ahí vemos uno, en donde cada nodo que ustedes ven ahí de diferente color simula una neurona. Y cada conexión que tenemos entre esos nodos simulan los axones de la neurona. Entonces, estos axones obviamente van a mandar información, van a transmitir información. Imagínense las combinaciones de esos axones que yo tengo ahí, que yo tengo como simples conexiones entre los nodos, que pueden prender, no pueden prender. Yo puedo ponerle funciones matemáticas a cada uno de esos nodos y puedo generar una serie de aprendizaje, puedo tratar de capturar cierta información ahí. Pero también quiero ser muy enfático. Evidentemente, estas redes neuronales artificiales pues son limitadas, ¿no? Dado que no conocemos a profundidad el cerebro humano, tampoco no podemos pensar que estamos mapeando tal cual el cerebro humano. Se sigue investigando. ¿Qué nos falta? Por ejemplo, los pequeños voltajes que yo les comentaba no se capturan en estos modelos, que sabemos que sirven para predecir comportamientos a partir de conocimiento que ya tengo almacenado en mi cerebro. Entonces, todavía no tenemos ese conocimiento tan a detalle del cerebro, pero podemos simular ciertos grados de comportamiento. Entonces, estos grados de comportamiento pues, nos pueden ayudar a resolver algunos problemas. ¿Cómo qué tipo de problemas? Por ejemplo, de visión por computadora. Imagínense ustedes un carro autónomo que ve cuando va transitando una vialidad. Definitivamente esto es lo que vería. Detectaría objetos a su alrededor que son sumamente importantes para que pueda tomar decisiones. Detecta carros que se están moviendo, detecta carriles por donde debe transitar, debe detectar peatones, signos de stop, de semáforos. Entonces, todo esto ya se hace y se hace en tiempo real. Entonces, este tipo de avances ya son una realidad. También tenemos, por ejemplo, esto de que les comentaba desde un inicio, ¿no? ¿Es fake o es real? Si yo les preguntara cuál de las dos imágenes fue creada por una computadora. Una imagen fue creada por una computadora y la otra imagen es una imagen real. Y si yo les preguntara, seguramente me dirían lo que me dijo mi hijo, definitivamente la imagen de la derecha. Entonces, efectivamente, la imagen de la derecha fue creada por una red neuronal. ¿Pero qué creen? Que la imagen de la izquierda también fue creada por una red neuronal. Pero vean la realidad. Vean la característica, lo factible que es esa imagen. Yo pensaría que esa persona o ese niño en particular existe, y la realidad es que no existe. De hecho, si tienen curiosidad, esa liga que está en la parte de abajo, de This X Does Not Exist, pueden entrar ahí y ver diferentes cosas creadas por redes neuronales que no existen. Entonces, ya estamos creando realidades. La inteligencia artificial está creando cosas que parece ser que sí existen, y la realidad es que dista mucho de eso. Muy bien, todo el mundo pensamos que Google es la máxima tecnología o herramienta que podemos tener a nuestra disposición. Bueno, hay un modelo de inteligencia artificial que se llama GPT-3. Este GPT-3 analiza lenguaje y te da respuestas. Por ejemplo, si yo le pregunté a GPT-3, ¿cuántas jirafas hay en un cuarto, en una sala, en promedio? La pregunta es así como que bastante tonta, bastante simple. Yo sé que si les pregunto a ustedes me la van a responder, pero imagínense que yo le pregunte esto a una máquina. Le pregunté a Google también, y Google pues definitivamente me da esta lista de ligas, ¿no? Me dice que encontró 400,000 resultados que me pueden ayudar a resolver esa pregunta. Incluso la primera liga me da un National Geographic, ¿no? Porque detectó la palabra jirafas. No me está dando la respuesta. Bueno, le pregunto a este modelo y lo que me responde es ninguna. O sea, está tratando de entender la pregunta, está tratando de ver que es totalmente una pregunta tonta, una pregunta simple, y me da una respuesta. Entonces, esta capacidad en una computadora ya es una realidad. O incluso le hago una pregunta con un trabalenguas, ¿no? De una marmota. Entonces le hago la pregunta del trabalenguas,
lo hago en Google también, y Google pues, me da información de las marmotas. ¿Por qué? Porque detectó la palabra woodchuck. Entonces empieza a ver qué encuentra qué información encuentra de esa búsqueda. Mientras que GPT-3 me contesta con la respuesta del trabalenguas. Entonces, ya empezamos a hablar de ese tipo de tecnología que existe y que efectivamente se puede utilizar para resolver problemas. Si yo les platicara, podemos crear poesía que compita contra poesía humana. Entonces ahí tengo un ejemplo donde dice humano, que evidentemente ustedes empiezan a leer y pues nos habla de una mariposa en el sol y que la persona está muy triste porque está solo y cómo se siente y la verdad y lo que quiere hacer, etcétera. Y vemos el de la derecha y vemos muy repetitivas algunas palabras y decimos, bueno, pues a lo mejor para poesía no puede ser tan buena. Pero la realidad es que es falso. La que parece que sí es poesía real es realmente creada por una computadora. Mientras la otra, que parece muy repetitiva, que parece muy simple, pues fue creada por un humano. Entonces, incluso podemos pensar que la inteligencia artificial mejora las capacidades del ser humano para ciertas tareas. Entonces, ¿qué necesita esta inteligencia artificial para poder funcionar? ¿Qué necesita para poder capturar esa información, ese conocimiento que yo les dije que se guardaba en la sinapsis, en las conexiones entre neuronas? Necesita datos. Si tenemos datos a nuestra disposición, podemos hacer que la inteligencia artificial aprenda de esos datos, lo que nosotros, el objetivo de la tarea que queremos que aprenda, y te empieza a resolver problemas para esa tarea. Y por datos, olvídense, redes sociales. Aquí es un pequeño ejemplo de cuántas horas al mes pasa una persona en promedio para usuarios de Android en redes sociales. Vean, 20 horas en promedio al mes en Facebook, también cerca de 20 horas en WhatsApp, 23 horas en YouTube. Entonces, datos existen al por mayor en redes sociales. Entonces nos empezamos a hacer preguntas. ¿Y si aprovechamos estos datos? ¿Qué pasa si ponemos estos algoritmos inteligentes a trabajar en estas redes sociales a detectar patrones? Entonces, muy bien, ¿qué queremos detectar? Bueno, pues vamos a ver situaciones de riesgo, lo que les comenté. Vamos a enfocarnos en 3 grandes males. La depresión, que el 5% de la población sufre depresión o va a sufrir depresión en algún momento de su vida. Que esta capacidad, esta falta de energía, este tipo de pensamientos catastróficos. Vamos a hablar también de anorexia, que es la situación de no querer ingerir alimentos por una visión personal errónea. Es una de las enfermedades que tiene una tasa más alta de mortandad. Y también vamos a hablar un poquito de autolesiones, personas que se lesionan. Y desde el 2009 a la fecha hay un 50% de este tipo de lesiones en mujeres. Entonces son males sociales. Y la pregunta es, ¿podemos a partir de textos en redes sociales definir si una persona sufre alguna de estas enfermedades? No le vamos a hacer las preguntas directas a las personas porque están anonimizadas, evidentemente, pero queremos ver la parte de los patrones. ¿Podemos identificar este tipo de situación? ¿Qué tan sencillo puede ser? Imagínense que yo aquí les doy un ejemplo y les digo, aquí hay 3 enunciados. Cada uno de estos enunciados fue escrito por una persona o que sufría depresión, o que tenía anorexia, o que no tenía ninguna de estas enfermedades. Entonces la pregunta es, ¿podemos definir a cuál enunciado le corresponde qué tipo de persona? Por ejemplo, la número 1, después de llegar a casa de un viaje con un grupo de amigos por mi cumpleaños. Eso fue lo que compartió nada más. La pregunta es, ¿esa persona qué sufre? ¿Tiene algún tipo de mal? La número 2, es bueno escuchar que estás de acuerdo con usar antidepresivos por el resto de tu vida. La número 3, fue difícil. No espero ser bienvenida aquí, pero con una persona que lo encuentre útil continuaré adelante. Y ustedes podrían decir, no sé, se me ocurre, a lo mejor la número 2 es depresión, la número 3 es anorexia, y el número 1 es ok. Y así pueden ustedes hacer sus conclusiones. Traten de pensar, ¿a qué le corresponde cada uno de esos enunciados? Pues bueno, la respuesta es esta. Depresión. La primera que aparentemente no comparte mucho es una persona que sufre depresión. La segunda, que habla de depresión, de antidepresivos, pues es una persona que sufre de anorexia. Y la última persona que habla que se siente mal por el momento, no tiene ninguna de estas enfermedades. Entonces, no es tan sencillo para nosotros seres humanos tratar de encontrar patrones en estos datos. Pero, ¿qué tan fácil será para una computadora? Bueno, ¿cómo lo hace la computadora? Para una computadora es muy sencillo calcular 5 más 8 menos 2. Definitivamente es una operación aritmética muy simple y te da 11. Pero si le digo a la computadora, ahora calcúlame rey menos hombre más mujer. Para mí tiene sentido porque yo diría, pues a lo mejor es reina. Pero para la computadora ¿tendrá sentido? Pues para nosotros tiene sentido porque tenemos un modelo para cada palabra. Y estos modelos evidentemente van a hacer que nuestro cerebro trate de abstraer esas diferentes operaciones entre los conceptos. Pero bueno, como yo les decía, las neuronas tienen tal capacidad de almacenar información que no solamente tenemos un modelo, sino que tenemos muchos modelos de las palabras.
Así que para rey, pues evidentemente cada uno de nosotros tiene una serie de modelos que si yo les presento una imagen que a lo mejor no está ahí, ustedes la podrían clasificar como si es rey o no es rey, o si es hombre o si es mujer. Entonces esta capacidad es lo que trata de generar la computadora, de generar modelos o campos semánticos entre palabras. Entonces tenemos una serie de palabras, tengo perro, papá, hija, reina, Inglaterra, perro, Londres, rey, hijo, y yo le pregunto a la computadora, trata de hacer relaciones entre esas palabras, trata de agruparlas de tal manera que palabras que se parezcan por su contexto, por su definición, pues estén dentro de la misma área. Papá con hijo, Inglaterra con Londres, reina y rey cercanos, perro y perro, de tal manera que la distancia entre esas palabras sea pequeña y la distancia entre palabras que no tienen mucho que ver sea más grande. Entonces, si yo puedo generar este campo semántico en la computadora, pues ya estoy del otro lado, porque puedo empezar a analizar muchas palabras y tratar de analizar la distancia entre esas palabras. Entonces, si vienen nuevas palabras, pues ya le puedo aplicar el mismo procedimiento. Viene mamá, ¿y mamá dónde se localizará en ese espacio semántico? Seguramente cerca de papá. Y viene Francia, pues a lo mejor Francia se va a ubicar cerca de la región donde hablo de países. O viene gatos, hablo de animales, se va a ubicar en un espacio cerca del contexto. Entonces, esa es la idea de esos modelos. ¿Cómo lo hace la computadora? Muy sencillo, agarra documentos, en esos documentos empieza a analizar qué palabras están cerca de qué otras palabras. Por ejemplo, dice la primera, yo soy reina porque me he casado con el rey, parece que esté diciendo cosas obvias, pero es así. Si yo no fuese la mujer del rey, la esposa del rey, y sigue hablando, ¿no? Entonces aquí la computadora empieza a ver que reina está cerca de la palabra rey. Entonces empieza a relacionar que la distancia entre esas palabras debe ser reducida, debe ser poca. Agarra otro documento y dice, reina, persona que por matrimonio tiene dignidad de rey o de reina. Empieza a ver qué rey o reina están cercanas. Entonces esto lo hace evidentemente por muchos documentos, por muchos ejemplos de cómo la gente escribe, de las redes sociales, qué es lo que se comunica, de libros que están digitalizados. Entonces empiezo a adquirir todo ese conocimiento y la red neuronal empieza a comunicar las neuronas, empieza a establecer relaciones, empieza a codificar ese conocimiento y empieza a descubrir no solamente que reina está cerca de la palabra rey, sino de qué palabra está cerca de qué otra palabra. Entonces todo esto, ¿cómo se hace? Por ejemplo, yo aquí tengo una palabra reina, y esta palabra reina yo la quiero vectorizar, porque acuérdense que la computadora lo que hace es aplicar operaciones matemáticas entre números. La computadora no va a entender conceptos. Entonces, esta palabra la voy a vectorizar y voy a definir reina en diferentes dimensiones. Por dimensión me refiero a, en este caso, por ejemplo, si es un organismo vivo, si es un felino, si es un humano, si es género, si es verbo, si está en plural. Y para cada dimensión va a tener un número. Ese número va a decir qué tanto pertenece a esa dimensión. Por ejemplo, reina dice 0.7 porque generalmente es un organismo vivo, ¿no? A lo mejor alguien utiliza como Chihuahua es la ciudad reina del norte y Chihuahua no es un organismo vivo como tal, entonces reina no puede ser 1% o 100% un organismo vivo, ¿no? Porque hay ejemplos que no se utiliza así. Pero también sabemos que reina es raro que sea felino. Generalmente es humano, en género generalmente es mujer, verbo casi no lo es, la última columna que nos trae ahí es plural. Entonces yo puedo vectorizar esa palabra y también puedo vectorizar todas las palabras que yo quiera. También rey la puedo vectorizar, también Inglaterra la puedo vectorizar, también Londres le puedo dar esa estructura. Entonces imagínense millones de palabras vectorizadas por dimensiones, con un número diciendo qué tanto pertenece a esa dimensión. Ahora, ¿qué puedo hacer? Pues lo que la computadora es perfecta haciendo. Puedo sacar distancias entre las dimensiones. Por ejemplo, reina y rey. ¿Cuál será la distancia entre ellas? Pues empiezo a sacar diferencias entre cada uno de esas dimensiones. Por ejemplo, en la primera dimensión, pues me da un 0, después me da otro 0, después me da un 0.11, después me da otro número, y así voy sacando la diferencia entre cada dimensión. Y al final me dice, pues la diferencia entre reina y rey es una distancia de 0.38. Entonces, esto, lo que definitivamente lo que va a hacer es que yo puedo tener ya ese espacio semántico del que hablo. Puedo tener un espacio multidimensional. ¿Por qué multidimensional? Pues porque ya les expliqué que puede tener diferentes dimensiones o diferentes formas de apreciar la palabra, y puedo sacar distancias entre conceptos. Entonces empieza a tener sentido, ya las palabras se van a agrupar y yo puedo aprovechar todo esto. Ok, el experimento del que les comenté, ya tiene algunos años, por ahí este experimento es a nivel mundial, se llama E-Risk. Básicamente es tratar de predecir de datos de internet situaciones de riesgo. Y es donde les hablo de depresión, anorexia y todo esto, ¿no? En estos congresos o en este tipo de eventos utilizan información de diferentes plataformas sociales. En este caso utilizaron de esta Reddit, que son estos foros, ¿no? Son como canales y la gente interviene, platica y pregunta. Entonces utilizan foros de Reddit, trataron de especialistas de encontrar ejemplos de personas en el foro, por ejemplo, de depresión, que sufrían de depresión, y también encontraron ejemplos de personas que sufrían de anorexia y también de que se infringían daño, ¿no?
Entonces, son personas reales. Obviamente las anonimizaron, no sabemos sus nombres, no sabemos sus datos, solamente sabemos que sufren anorexia, depresión o se infringen daño. Y también agarraron usuarios en general que no sufrían de algunos de estos males. Y dicen, ok, vamos a hacer el experimento, a ver cómo se comporta todo esto. Entonces, ¿qué creen? Pues que bueno, nosotros como grupo de investigación empezamos a desarrollar nuestro método basado en las ideas que les acabo de platicar y en otras ideas, en algunas que en los papers de abajo, que son esas ligas, esos documentos que vienen en la parte inferior, ahí vienen más a detalle qué fue lo que hicimos, y empezamos a ver nuestro método cómo se comparaba contra otros métodos para detectar esas tres grandes males, ¿no? En la parte del eje de las Y, que es el eje vertical, el 0 es lo peor que podamos tener y el 1 es lo mejor que podamos tener. Ahí tenemos unas cajitas que simulan el comportamiento de todos los métodos que nos comparamos, de otros participantes que también entraron a estos concursos tratando de predecir estos males. Y vemos que nuestro método posicionó como el primer lugar para detectar depresión, anorexia y daño autoinfligido. Y ahí podemos ver más o menos qué tipo de porcentaje alcanza nuestro método, ¿no? Por ejemplo, si le damos un ejemplo de ese conjunto de ejemplos, ¿cuántos va a detectar correctamente? Porque también pensar en un método infalible es sumamente complicado. Entonces, para depresión, estamos arriba del 60% para detectar a una persona con depresión en base a lo que escribe. De anorexia, es arriba del 80%. De daño que se autoinflige, es arriba como del 70%. Entonces, aquí habla que estos métodos se pueden utilizar para tratar de analizar este tipo de ejemplos en grandes volúmenes de datos. Aquí lo importante es de que todo esto se hace con cientos de ejemplos, de tal manera que podamos ver en general el método cómo se comporta. ¿Qué más podemos encontrar interesante? Pues que si tratamos de representar esto de manera computacional, empezamos a ver patrones en los datos. Por ejemplo, ahí mostramos diferentes comportamientos de usuarios con depresión y con anorexia en comparación con usuarios normales sin ninguno de estos males. Por ejemplo, la parte que tiene la línea un poquito naranja son usuarios de control, es decir, sin ninguno de estos males, y la parte azul es esta variabilidad de usuarios ya sea con depresión o con anorexia. Es decir, estas señales capturan la emocionalidad o capturan los patrones de palabras que utilizan estas personas, de tal manera que hasta para nosotros es un poquito más sencillo el analizar estas gráficas, a analizar palabra por palabra qué es lo que están diciendo. Entonces, también empezamos a detectar cosas interesantes y cosas que nos hacen sentido, ¿no? Si yo tengo una herramienta que puedo analizar toda una población, imagínense la ciudad de Chihuahua y tratar de analizar si la ciudad está deprimida o no está deprimida, imagínense esta herramienta a nivel global. ¿Qué pasa con nuestro país? ¿Qué pasa con nuestra comunidad? ¿Cómo se comporta? Entonces, podemos empezar a aprovechar este tipo de herramientas y de manera bastante intuitiva empezar a identificar patrones. Para autoprofiling, que es esta tarea de, ok, alguien generó un documento, pero yo quiero saber las características de la persona que lo generó. ¿Qué se puede detectar? ¿Su género? ¿Es hombre o es mujer? ¿O más géneros? ¿Su variedad de lenguaje? ¿Qué tanta diversidad en su lenguaje utiliza? ¿La edad? ¿En qué rango de edad se posiciona? Imagínense la personalidad. Hay un modelo que se llama Big Five, que habla sobre 5 grandes rasgos de la personalidad, que si es consciente, que si está abierto a nuevas emociones, que si es neurótico, que si es empático, que si es extrovertido. Entonces, en base a este modelo, se hacen estos concursos y tratamos de identificar cómo se comportan los modelos que les acabo de platicar para identificar estos perfiles. Entonces, esa gráfica que mostramos ahí son diferentes años del concurso de eRisk, donde están todos los usuarios, todos los participantes en las cajas y está trayendo nuestro método, tratando de ver cómo se comporta en comparación contra los demás. Y vemos que definitivamente es un método bastante competitivo. En general, saca primer lugar o está muy cerca del primer lugar, pero vemos que es posible identificar la personalidad. Imagínense un texto que ustedes quieran analizar, se lo dan a la computadora y la computadora les va a decir, esta persona tiene este rango de edad, tiene esta personalidad, tiene cada uno de estos scores en cada característica de la personalidad. Entonces, podemos tratar de intuir quién lo escribió. Podemos tratar de intuir si 2 personas o 2 textos fueron escritos por la misma persona, si esa persona tiene alguna comorbilidad o alguna de estas definiciones que por ahí tratamos de buscar de género, variedad, etcétera, ¿no? Muy bien. ¿Qué más se puede aprovechar? Pues evidentemente yo ahorita les he hablado nada más de la parte de texto, pero se puede aprovechar porque somos multimodales, ¿no? También hay información visual que podemos aprovechar. A veces los usuarios comparten fotografías, videos, a veces comparten audios, aparte de esta parte escrita, ¿no? Que también esos métodos pueden explotar. Entonces, esta parte multimodal también es muy rica y también se puede aprovechar por estos métodos. No solamente darle texto, sino también darle información a través de otras dimensiones, de tal manera que se pueda hacer una mejor predicción. ¿Quién está atrás de estos documentos? ¿Qué padecimiento tiene? ¿Quién lo escribió?
qué busca, este autor es igual a este otro, comparten alguna relación entre ellos, se pueden hacer muchísimas cosas. Muy bien. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de casos en donde la inteligencia artificial ya se está usando. Por ejemplo, esta es una herramienta visual que analiza si se pueden detectar armas de fuego en tiempo real. Este es un estudio que se hizo para un estadio deportivo en Estados Unidos, en donde querían, obviamente, analizar una gran cantidad de gente que pasaba a través de estas puertas, ¿no? Entonces, ahí les pongo el video. El experimento consiste en que una persona se guarda una pistola, pasa a través de una puerta. Esta puerta, obviamente, la examina con diferentes tipos de rayos X y empiezan a detectar patrones en la imagen, de tal manera que detecta de manera adecuada que la persona portaba un arma de fuego. Y dicen en qué parte la portaba, la probabilidad de éxito. Entonces, ya este tipo de herramientas existen. En tiempo real podemos analizar imágenes, podemos analizar video y podemos ver situaciones, por ejemplo, como esta, ¿no? Y lo más importante es que se puede analizar a gran escala, se puede hacer de forma masiva. No tengo que estar parando a la persona, examinando a la persona, tratando de entrar a un protocolo, ¿no? Sino en tiempo real se puede estar analizando miles o cientos de personas al mismo tiempo, ¿no? Entonces es un ejemplo ya bastante aterrizado de aplicaciones de inteligencia artificial en seguridad pública. Otro, pues evidentemente detectar acosadores, pederastas y depredadores en línea. Todo el mundo quisiéramos estar libre de estos fenómenos. Hay muchísimos cuartos de chat en tiempo real. Actualmente, en este momento, hay muchos cuartos abiertos y obviamente mucha gente que está expuesta. Y si vemos los números son alarmantes, ¿no? Por ejemplo, hay 500,000 de depredadores online en este momento, ¿no? Más del 50% de las víctimas están en un rango de 12 a 15 años de edad. Entonces, el 89% sucede a través de esos cuartos de chat. Entonces, imagínense una herramienta que esté constantemente supervisando esos cuartos de chat y cuando detecte conductas inapropiadas en el manejo del lenguaje, en los patrones de comunicación, en la forma en la cual interactúa, que te diga, hey, aquí hay un problema o aquí puede haber un problema, ¿no? Entonces, también esto es una realidad. Se puede detectar este tipo de situaciones de riesgo en cuartos de chat. Otra cosa, también podemos detectar crimen en la ciudad. En base a patrones estadísticos, a la hora del día, a la dinámica social, por ejemplo, incluso a cómo se mueven las personas en base a las señales de los teléfonos celulares, podemos empezar a identificar las probabilidades de que algo suceda. Evidentemente, el crimen es un fenómeno que está muy ligado a nosotros como humanos, a estos espacios ciudadanos. Entonces, detectar o prevenir el crimen. De repente somos reactivos y obviamente es una llamada, alguien se quejó, etcétera. Pero imagínense que tengamos una herramienta o este tipo de herramientas que se construyan para empezar a identificar situaciones de riesgo, pero ya en crimen. ¿Dónde va a suceder algo? ¿Dónde es posiblemente que suceda algo? Dos situaciones que se están dando, ¿están relacionadas o no están relacionadas entre sí? Pues también estos mapas de calor se pueden generar para tratar de identificar cosas interesantes en este corte. Entonces, son algunas aplicaciones que por ahahí se han hecho. Hace algunos años intentamos predecir rutas de escape. Por ejemplo, cuando la policía va persiguiendo a un coche que emprende la huida, la pregunta era, el policía, en este caso la patrulla, puede tener un algoritmo que le auxilie tratando de decir cuál es la probabilidad de la ruta de escape que ese auto va a seguir o va a decidir. Entonces, hay muchas preguntas que nos podemos formular. Entonces, la idea, evidentemente, es ver que es posible el resolverlas. Oportunidades, pues, ahora sí que lo único que requerimos son datos, ¿no? Si hay datos de estadísticas, si hay datos de cuestionarios, si hay datos de información biométrica, etcétera, podemos hablar y podemos establecer preguntas muy interesantes en este contexto de seguridad pública. Por ahí hay plataformas. Esta es una plataforma nada más a nivel municipal de Escudo Chihuahua. Hay más plataformas por ahí. Andrés habló de la plataforma Centinela. Entonces, seguramente habrá datos, seguramente habrá cosas que se pueden hacer con esos datos. Si fijan, lo que hace la computadora básicamente es tratar de encontrar patrones. En este caso les platiqué un poquito del texto y cómo encuentra patrones o distancias entre las palabras, pero se puede hacer muchísimas cosas más. Aquí la pregunta, pues, evidentemente, cae del lado de ustedes. Por mi parte, traté de no ser tan extenso. Creo que la idea por ahí queda plantada. Creo que queda clara en algunos conceptos de qué es lo que utiliza este tipo de tecnología para poder funcionar. Y pues bueno, a mí me encantaría que tuvieran preguntas. Por mi parte sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Doc. Muy interesante la plática que acabamos de tener de su parte. Realmente lo que buscamos con este inicio de pequeñas sesiones donde incluyamos aparte del operativo y analistas
de la Secretaría de Seguridad Pública, aunado a los alumnos, pues es buscar esa centralización del conocimiento para empezar a trabajar en pequeños proyectos que nos permitan, desde luego, sacar pues esa parte, ¿no?, que se ha estado a lo mejor no desaprovechando. Y es por eso que, pues en confianza aquí con los compañeros, comentarles que mientras más propuestas nos tengan como esta, pues más podemos ahondar en temas de seguridad informática y sobre todo de procedimientos tecnológicos avanzados para implementarlos dentro de todas las áreas, por ejemplo, de seguridad pública, ¿no? Entonces, muy interesante la plática que acabamos de tener con el doctor. Sí me gustaría, si tienen alguna duda, podemos platicarlo aquí con él. Digo, estamos en entera confianza. Y también comentarles que estaremos un poco más unidos con las diferentes facultades, pues para empezar a generar esa sinergia entre los alumnos, los catedráticos y desde luego los especialistas de seguridad pública, pues para empezar a trabajar estos proyectos. Muchas gracias, Doc. En caso de que no haya alguna pregunta, vamos a dar un breve espacio. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Muchas gracias. Sin miedo, chicos, ¿eh? Igual no pasa que intervengamos su línea nada más. No se crean. Pues bueno, sin más por el momento, chicos. No. Muy bien. Sin más por el momento, chicos, pues agradecerles su atención. Esperemos vernos más pronto en otros pequeñas pláticas como pues invitar a los catedráticos y sobre todo a los especialistas. Quizá ya nos toque en la próxima a nosotros estar de nuestro lado para hablar un poco más de lo que estamos trabajando y ustedes se den una idea de cómo es que la inteligencia artificial, la ciencia, la tecnología y la seguridad pública, al menos de nuestro giro, pues tienen todo que ver con ustedes, ¿no? Quizás muchos no se habrán preguntado o no qué tiene que ver las ingenierías con la policía. Pues bueno, es que toda la tecnología y todo el manejo de información está girando en torno a los profesionistas. Y son ustedes los que empiezan a hacer las aportaciones, así como el Doc, que empezamos a hacer esas pequeñas aportaciones para fortalecer el sistema de seguridad pública. Y no es sin ustedes que lo vamos a lograr. Entonces, por mi parte es todo. Agradezco mucho tu atención y la oportunidad de nos hayas compartido esto, Doc. Y pues quedamos a su disposición para próximos planteamientos y sobre todo para estar aquí con ustedes. Perfecto, muy amable, muchas gracias por la invitación. Muy bien, pues es todo por el momento, chicos, que estén muy bien. Doc, te agradezco. Hasta luego, que estén bien, chicos. Gracias. Si quiere usted ahí con el mouse puede ser, porque no alcanzo a ver.